Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Mesa Cuadrada, el programa de análisis de televisión educativa. Saludo con mucho gusto esta noche a Mucio Israel Hernández Guerrero, él es presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Mucio, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto estar con ustedes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues aquí festejando en primera instancia por los 10 años del InfoDF. Que es prácticamente, hay veces que los cumpleaños se convierten en un dato personal y a veces en un dato personal sensible, sobre todo porque las edades se convierten en un tema que se puede resguardar, pero al contrario de eso, hoy a los 10 años tenemos pues un avance importante en términos, yo diría, de transparencia en la ciudad. Efectivamente, vamos a hablar de esta década de trabajo a lo largo de esta Mesa Cuadrada. Sí. Saludo con gusto como cada semana a la maestra Verónica Ortiz, por supuesto. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, maestra. Aquí en el estudio también Pepe Ureña. Pepe. Buenas noches. Gracias, Pepe. Y en Londres se encuentra el doctor Javier Oliva, usted ya lo conoce, con un análisis puntual siempre de los temas que abordamos en esta Mesa Cuadrada. Doctor Oliva, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel, Vero, ¿qué tal, Pepe? Bienvenido, Israel, al programa. Muchas gracias, doctor, un gusto saludarlo. Pues entramos de lleno con este tema. Son 10 años, por supuesto, de este Instituto del Acceso a la Información en la Ciudad de México, de la protección de datos personales, pero también estaremos hablando, si les parece, de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México y el apartado, el capítulo en particular que deberá tener este tema. Ustedes forman parte de la comisión redactora y hay otro tema que ha generado pues la discusión pública y el debate que tiene que ver con el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías por parte de funcionarios públicos. Un tema por demás interesante donde el instituto también está trabajando. Mucio, si te parece, ¿por qué no nos das un contexto de estos 10 años de manera muy breve? Tú sabes que el tiempo apremia. Avanza demasiado rápido en televisión. Sí, adelante. Pues miren, decirles que en 10 años me parece que uno de los logros importantes que ha tenido la ciudad en materia de acceso, de transparencia, de protección de datos personales es colocar una cultura a lo largo de toda la administración pública que permita precisamente que la información que se genere, se detente o se administre en las instituciones se convierta en un bien común. Y en un bien común que permite precisamente a todo mundo poder acceder a la información y más allá de conocer, que siempre es importante tener un conocimiento de qué hace la administración y sobre todo cuánto cuesta eso que decide, es un elemento que permite incidir en el espacio público y en el tema de las decisiones. Creo que en Ciudad de México hemos avanzado precisamente en plantear esta cultura de la transparencia como una política transversal en las instituciones y que eso permita precisamente desatar un tema de participación fundamental. El acceso a la información debe de ser un derecho que permita ejercer otros derechos, que permita resguardar el tema de las libertades y nosotros en el InfoDF fue lo que hemos intentado hacer digamos, con todo el empeño, con todo el alma y con toda la energía en estos 10 años, es precisamente que el derecho de acceso a información, la protección de datos, sean derechos tan inherentes como respirar, como caminar, como comer, porque eso así tiene que ser este derecho. Es un derecho que permite resguardar la libertad, que permite la incidencia en el espacio público y sobre todo también es un control democrático, horizontal yo diría y desde abajo. Que la gente las personas una vez apropiado este derecho, tienen la capacidad precisamente de plantearse frente a las instituciones mecanismos que permitan de alguna manera tener estos controles democráticos. Y lo digo así porque si nosotros volteamos al mundo, yo digo que hay dos procesos fundamentales, una crisis de confianza muy fuerte en las instituciones y por lo tanto una crisis institucional que se refleja en la poca capacidad de diálogo, por ejemplo, que hay entre el ciudadano y la institución. Si nosotros volteamos a Brasil, el fenómeno Lula es un tema de corrupción, de transparencia y por supuesto de confianza que ha dividido a la sociedad brasileña. El caso Evo Morales, lo mismo, ¿no? Un hijo que está allí, pero que no lo conocía y además la mamá de este hijo acusada de enriquecimiento inexplicable, o la misma España, que no ha podido formar gobierno precisamente por un tema de confianzas. Y creo que los mecanismos de transparencia
funcionan precisamente para intentar atenuar esta crisis de confianza. Digamos, hay que no generar demasiada expectativa, porque a veces las expectativas altas generan un mecanismo que de alguna manera luego no se cumple y entonces la cosa se convierte en un mecanismo complicado. Pero más o menos hemos avanzado bien, somos de las entidades que tienen mejores niveles, índices de cumplimiento en términos de ley, en las métricas de transparencia que son estas evaluaciones a través de indicadores que hacen instituciones académicas. La Ciudad de México sale en los primeros lugares. Durante 3 años hemos tenido el primer lugar en el ámbito de las entidades federativas. Tenemos un cúmulo de solicitudes de información que representan más o menos el total de lo que se genera a nivel nacional, alrededor de 115,000 solicitudes de información anuales, que además se quintuplican porque cada vez la información que pide la ciudadanía es mucho más compleja. O sea, se piden más cosas, piden una y los requerimientos se quintuplican. Israel, perdón, déjame justamente interrumpirte porque se me hace un punto muy interesante el que tocas. Es cierto que estamos dentro de un contexto que no solo es en México, sino en el mundo, y tú acabas de dar ejemplos de desconfianza en las instituciones, lo cual la cultura de la transparencia y del acceso a la información puede ayudar a mejorar o paliar. Pero hay un tema que te pregunto, si a lo largo de estos 10 años se ha ido homologando justamente la legislación en materia de mejores prácticas internacionales, y se me ocurre un tema en específico, el tema de reserva de la información, porque tú hablas bien de decir, oye, el acceso a la información pública debe ser como un derecho cotidiano que podamos ejercer los ciudadanos. Sin embargo, hay muchas dudas en cuanto aparece ese tema de la información queda reservada por tanto tiempo. ¿Cuáles son estas causales? Si ya se están reduciendo, ¿cómo estamos en ese tema para que la gente entienda? Ese es un tema, ¿por maestra, qué no se puede acceder a cierta información? Fundamental en términos, porque finalmente, como ustedes saben, hemos venido en una reforma de un andamiaje normativo muy fuerte, es decir, una reforma al texto constitucional, en donde se establecen básicamente 2 sujetos de controles democráticos fundamentales, como son partidos políticos, universidades y sindicatos. Ya son sujetos directos. Obligados. Así es. Y se hizo una ley general, una ley general que es muy grande, porque las leyes generales generalmente distribuyen competencias entre los diferentes órdenes de gobierno. Esta no, esta plantea todo un mecanismo que intenta generar un piso parejo para todas las entidades en términos precisamente de cómo se debe gestionar la información. No solamente eso, todas las entidades estamos emplazadas por mandato constitucional a que el 5 de mayo tenemos que armonizar nuestras leyes. Ciudad de México está en el proceso y estamos trabajando en el Sistema Nacional de Transparencia 16 lineamientos precisamente para generar un mecanismo que nos permita de manera específica dar cumplimiento e implementar todo el mecanismo de ley. Y una de las cosas es la reserva de información. Las reservas de información, el artículo 6 dice que toda la información que tengan las instituciones es pública. Y hay un principio fundamental que es la máxima publicidad. Es decir, cuando hay duda entre el asunto de la naturaleza de la información, siempre se debe de ir por dar. Ante la duda, mejor se abre la información. Y solamente hay causales de reserva en términos precisamente de aquella información, lo que tiene que ver con información confidencial, que tiene que ver con una persona que la haga identificable o identificada, porque un asunto específico allí, datos personales, no un funcionario público. Los funcionarios públicos tenemos una protección menor en términos de nuestros datos personales, pero las personas tienen un régimen alto de protección. Y las otras son causales que se han venido discutiendo, por ejemplo, el tema de seguridad nacional, que bien a bien no sabemos cómo se come ese asunto, pero es una causal. Información que esté en proceso, por ejemplo, de deliberación en ámbitos jurisdiccionales, en ámbitos administrativos, en contralorías. No podemos conocer el contenido porque eso generaría una ventaja indebida. Cuestiones que pongan en riesgo el funcionamiento de las instituciones, instalaciones estratégicas. Eso es básicamente lo que podríamos entender como información reservada. Licitaciones y adquisiciones del gobierno. Esa es
es un régimen que particularmente debe de ser abierto. No solamente eso, fondos y fideicomisos, que fue, y es el gran debate en el asunto, porque durante los 90 los fondos y los fideicomisos fueron mecanismos que permitían precisamente que una parte de los recursos públicos pudiera no tener un seguimiento ni un control. Hoy hay un régimen fuerte para que los fondos y fideicomisos... es donde hay más resistencias. Sí. Ahí tenemos resistencias porque se ha planteado, por ejemplo, en la ley general fue una discusión muy fuerte el asunto de plantear precisamente que si no había una estructura orgánica de los fondos y los fideicomisos no pudieran transparentar el tema. Efectivamente, si le parece vamos a hacer una pausa rápidamente, precisamente para abrir este tipo de temas tan polémicos, pero de mucho interés para los ciudadanos cuando se habla de recursos públicos. Pausa y regresamos rápidamente. Ya estamos de regreso esta noche hablando con el comisionado presidente del InfoDF, Israel Hernández Guerrero. Pepe Ureña, hablando sobre la reserva de información. Sí, hablábamos de los fideicomisos, de cómo tienen ahí oculto el dinero y la información. Y muchas veces se confunde también con el secreto bancario. Esa parte, a ver cómo se desentraña, esa parte. Pero otra pregunta adicional. En ese momento hay polémica en la Ciudad de México, mucha polémica, aunque sea también en otros lugares del país, por las fotomultas. No hay claridad, no se sabe cómo se aplican, le llega a los ciudadanos la sanción, si no paga sin saber dónde se cometió la falta, si no paga no le dan la verificación, en fin, es un trámite bastante engorroso. En ambos casos, ¿cómo van las cosas? Primero, el tema del secreto fiduciario, del secreto bancarios. Afortunadamente en la ley general se dice que no aplica el asunto. Y los fondos y los fideicomisos, cuando haya un peso público, deben de ser transparentes. No solamente eso, la institución... Pueden algunos fideicomisos no tener estructura orgánica, es decir, ser simplemente un mecanismo financiero para la utilización de recursos, que se utiliza mucho, sobre todo en los ámbitos federales. Y esos recursos no pueden aducir secretos fiduciarios o bancarios precisamente para darse a conocer. Si hay recurso público, deben de transparentarse. Y si no tienen estructura orgánica, serán precisamente las instituciones que aporten una parte del dinero quienes estén obligadas. Y en el caso de fotomultas, en Ciudad de México hemos intentado generar mecanismos que se denominan de transparencia proactiva, es decir, la posibilidad precisamente de que antes que exista el derecho aplicable de acceso a información, que son solicitudes de información, pues se coloque la información para que todo el mundo la pueda utilizar, pueda conocer, y eso se convierta pues en un mecanismo para que la ciudadanía no solamente entienda, no solamente comprenda cómo están los mecanismos, en este caso de fotomultas, sino pueda incidir en el asunto. Hasta donde sabemos, hay un micrositio que se puede consultar en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí está perfectamente establecido el mecanismo y digamos un poco lo que se ha venido trabajando es el asunto de cómo darle certeza a la ciudadanía de que el mecanismo de fotomultas es un mecanismo primero que va a resguardar datos personales, ¿no? Es decir, que no va a ser identificables a las personas, por ejemplo, que van en el auto. Sí, al conductor, porque se requiere precisamente de, como hay dos modalidades que son distractores, teléfono celular y cinturón, sí necesitamos ahí precisamente hacer una identificación, pero hacer un tema de protección del asunto. Hay un ejemplo que no solamente hay fotomultas en México, sino en muchas partes del mundo, como ustedes saben, de los estados. Y en Argentina se dio un caso, también en el Gran Buenos Aires, se implementa este mecanismo y una vez llega una fotomulta a la casa de una persona, la recibe, digamos, la esposa del conductor, abre el asunto y hay una fotomulta porque hay una distracción, le está dando un beso a una persona, pero resulta que esa persona no era la esposa, ¿no? Y a partir de eso se genera toda una polémica en términos de cómo debemos de generar un mecanismo que mitigue el impacto a privacidad
y a la identificación de datos personales. Estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública un poco para resguardar ese asunto y al mismo tiempo para transparentar el mecanismo a través del cual se puede precisamente generar este tema de fotomulta, que lo que nosotros sabemos sí se tiene que decir de manera específica el lugar, la hora y en dónde y el tema de la infracción, porque tiene que estar vinculada a un mecanismo normativo para poder sancionar a la persona que ha transgredido el reglamento. Que aspectos de la vida cotidiana tienen que ver precisamente con el tema de protección de datos personales. Pepe, ¿vas a comentar algo? Vamos a Londres con el doctor Oliva. Con el doctor Oliva. Vamos con el doctor Oliva. Doctor, muy buenas noches, muy buenos días allá en Londres. Siempre es interesante conocer en el contexto internacional cuáles son las prácticas que se llevan a cabo en otras latitudes acerca de los temas que estamos abordando en Mesa Cuadrada. Lo escuchamos atentamente, doctor. Gracias, Gabriel. Bueno, sí, también es muy interesante estar al tanto de lo que sucede también con las empresas privadas, sobre todo las que manejan los datos de Internet y los aspectos de seguridad pública. Como sabemos, hay un gran debate muy intenso, por cierto, en los Estados Unidos y también aquí en Europa, respecto al caso del atentado terrorista de San Bernardino, en donde murieron 15 personas, y en donde el FBI ha demandado a través de una corte penal federal a la empresa Apple para que un teléfono de la marca iPhone pueda ser desencriptado. Google, Twitter, Facebook y otras empresas más como Microsoft, es decir, los grandes dueños de lo que es el Internet, han salido a defender la privacidad, no obstante que se trate de una investigación terrorista. Entonces aquí se vuelve muy polémico el asunto porque está entre el resguardo de la información de los usuarios o propietarios de los dispositivos móviles y por el otro lado las investigaciones respecto de cómo combatir al terrorismo internacional. Entonces, no solamente el asunto de los datos personales tiene que ver con las oficinas de gobierno, sino también con el caso específico de las empresas de Internet. Y el segundo tema que se está discutiendo, sí particularmente en Europa, hay varios usuarios ingleses y franceses que le están denominando el derecho al olvido. Es decir, que tú como usuario de las redes de Internet puedas darte de baja y que no quede ningún registro de ninguna de tus actividades y de ninguno de tus datos. Hasta el momento, estos grandes consorcios a nivel mundial se han negado a otorgar lo que se llamaría potencialmente la ley del olvido. Es decir, que cuando tú dejes de tener tu página de Facebook o un correo electrónico con una determinada empresa, no quede ningún rastro de lo que tú asumes que son tus datos personales. Y aquí los gobiernos sí se encuentran frente a un problema muy serio, primero porque no está reglamentado, y segundo porque la capacidad tecnológica y de encriptamiento de la información que tienen estas empresas es de tal manera poderoso que ni siquiera las oficinas de gobierno encargadas de inteligencia y espionaje pueden desencriptar lo que sus técnicos pueden hacer hacia las empresas privadas. Entonces estamos en una polémica y no sé, me gustaría escuchar el punto de vista de Israel respecto de no solamente el resguardo de la información que de manera pública nosotros los usuarios podemos proporcionar, pero también lo que sucede con las empresas internacionales de Internet. Y brevemente, Gabriel, nada más quisiera recordar el caso de unas 2 fotomultas que a mí me pusieron, como lo comentábamos con Pepe hace un momento, obviamente antes de que yo partiera a Londres, pero también me las aplicaron antes de que entrara en vigor el reglamento. Entonces, a mí, claro que las pagué, desde luego, trato de ser un ciudadano cumplido, no me puse a litigar si yo o no, si la fecha, etcétera, ya las pagué, obviamente, pero sí a veces creo que también los errores, la posibilidad de que el ciudadano se inconforme y las respuestas de las oficinas de gobierno es notablemente tardía, lenta, no solamente en el caso del gobierno de la Ciudad de México, sino me refiero en general a las oficinas del sector público.
la experiencia del doctor Oliva con el tema de las fotomultas, pero también una profunda reflexión sobre los retos que tiene el tema de protección de datos personales, las nuevas tecnologías. Vamos a una pausa y regresando el presidente comisionado del InfoDF estará atendiendo y respondiendo precisamente lo que plantea el doctor Oliva. Volvemos. Ya estamos de regreso, Pepe Ureña, Verónica Ortiz, el doctor Javier Oliva desde Londres y nuestro invitado Israel Hernández Guerrero, presidente comisionado del InfoDF. Pues atendemos las consideraciones del doctor Oliva. Me parece que sintetizando es el reto que enfrenta el acceso a la información, la protección de datos personales con las nuevas tecnologías y las problemáticas de la geopolítica internacional, en este caso el terrorismo, cómo aterrizarlo aquí al contexto local y sobre todo con la oportunidad que tenemos ahora con la nueva constitución de lo que ya será, lo que ya es la Ciudad de México. Así es. Primero, un saludo muy afectuoso al doctor Oliva, que fue mi maestro ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y lo recuerdo con mucho aprecio. Y sí, él hacía una reflexión muy interesante sobre el tema de los nuevos retos en este orden global, sobre las nuevas tecnologías y lo que implica precisamente la privacidad y la protección de datos personales. Es un tema en donde evidentemente toda nuestra vida está cambiando. Prácticamente nosotros estamos trasladando nuestra vida al ámbito digital. Es decir, ahora nos relacionamos, trabajamos, nos enamoramos y hasta amamos a través de plataformas digitales. Y eso ha cambiado hasta ontológicamente la constitución de todo mundo. Es decir, la forma como venimos planteando por ejemplo, hasta nuestros presupuestos epistémicos de conocimiento, tiempo y espacio están totalmente trastocados. Y hay en ese asunto toda una discusión de qué es lo que necesitamos hacer precisamente para que en un mundo en que cada vez todo es más transparente, también se preserve una parte fundamental de las personas, que es la privacidad. Y en ese sentido, el doctor Oliva ha puesto un ejemplo maravilloso, que es todo el uso de tecnologías precisamente para los nuevos retos globales como son el terrorismo, y evidentemente ahí hay una parte en donde no se puede precisamente hacer una identificación de las personas, de sus datos personales a través de estos dispositivos. Hay toda una discusión muy fuerte en términos de seguridad, el tema de geolocalización. Hoy prácticamente todos los dispositivos generan un asunto de geolocalización, hasta para ir al cine a uno lo geolocalizan, y la pregunta es por qué un tercero debe de saber en dónde estoy, en dónde me ubico y cuáles son los trayectos que hago. En algunos metros del mundo, Buenos Aires otra vez y el asunto de Estocolmo, hay tarjetas multimodales que están vinculadas a un nombre, pero eso genera que el Estado pueda saber cómo se traslada el asunto, y entonces hay un impedimento para conocer el libre movimiento de las personas. Creo que en ese sentido, y vinculándolo a lo que nos dice sobre el asunto de la Constitución, es fundamental que el derecho de protección de datos personales quede perfectamente establecido en nuestra Constitución. Estamos trabajando para lo que comentaba el doctor Oliva, que es una reflexión de primerísima línea, el asunto del derecho al olvido. El derecho al olvido no es tampoco un derecho absoluto, porque toca otros derechos, libertad de expresión, libertad de imprenta, registros originales. Lo que plantea el derecho al olvido no es que se borren estos registros y queden cancelados el asunto, es decir, procesos de lesa humanidad, de corrupción, de esas cosas, no puede, por supuesto, eliminarse del asunto. ¿Qué se elimina? Se elimina básicamente un dato personal que puede actualizarse y que puede generar un asunto que daña precisamente a las personas. Tenemos un caso, les cuento muy rapidísimo, en Ciudad de México, donde un maestro de secundaria es acusado por un asunto, no sé si sea el tipo penal pero corrupción de menores. Viene el proceso y un juez determina que no hay responsabilidad,
y por lo tanto la persona no tiene ninguna responsabilidad. El asunto es que sus hijas se van, su esposa no lo quiere ver. Yo siempre pregunto, ¿ustedes le darían trabajo como profesor de secundaria? Pues la respuesta es evidentemente no. Pero a ver, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que un dato personal está metido en el asunto de la red y ese se actualiza de manera permanente. Para irnos más lejos, la segunda esposa del canciller Kohl, ese que hizo toda la transición en Alemania, una revista hace una investigación sobre ella y descubre que en algún momento de su vida se había dedicado a ser hostess. Y entonces, cada vez que uno ponía el nombre en internet, en un buscador de ella, lo que aparecía era los epítetos de acompañante, prostituta, hostess, etcétera. Y no es porque fuera la esposa de Helmut Kohl, sino el asunto de por qué necesitamos y por qué tenemos que padecer lo que ha pasado en un momento de nuestra vida y convertirse en un dato que nos persiga durante todo el tiempo. Y entonces ahí se plantea el derecho al olvido, cuando menos en 3 ámbitos. En el asunto de la administración y la procuración de justicia, todo mundo, según el 15 constitucional, tenemos derecho a la reinserción plena. El tema de las cuestiones fiscales y financieras, los buros de crédito. Los buros de crédito, a pesar de que tienen una vigencia de 5 años, evidentemente hay datos personales que se actualizan de manera permanente porque llega al buró, lo distribuyen a los bancos y los bancos actualizan el asunto. Aunque está establecido, hay veces que ese dato va más allá. Y el otro es el ámbito digital. Toda nuestra vida está ahí y entonces necesitamos también apelar a que un dato que ya no sea un dato que sirva, que tenga una finalidad, que sea socialmente importante, pueda finalmente causar una transgresión a la persona. Claro, finalmente acabamos en el tema también de que no hay derechos absolutos y también las libertades llevan también responsabilidades y eso es parte también, digamos, de la cultura no solo la transparencia, sino el uso también de los nuevos mecanismos tecnológicos. Y has puesto el dedo justamente en temas que tienen que ver con menores, sobre todo que están muy vulnerables en el uso de las redes sociales. Y a mí me parece un tema antes de irnos y no desperdiciar tu presencia aquí, Israel. Justamente hablando de lo que pueden y no pueden hacer las autoridades, está el debate sobre el uso del Periscope que se desató en la Ciudad de México, concretamente en la delegación Miguel Hidalgo. ¿Cuál es la postura o cuáles han sido los lineamientos del InfoDF en relación con este protocolo que pretende hacerse para el uso de Periscope? Estamos trabajando precisamente en cosas que hay que distinguir muy claramente. Es decir, no vamos a regular redes sociales porque eso prácticamente imposible. No nos vamos a meter en un tema de Internet porque finalmente yo creo que el Internet es un espacio libre, horizontal, de co-creación, de inteligencia colectiva, que debe de preservarse como una instancia fundamental del asunto. Tampoco nos vamos a meter al derecho fundamental que tienen las personas de la documentación, precisamente de las autoridades y de los actos de autoridad, que es un mecanismo de control de la propia ciudadanía. ¿Qué queremos hacer? Simplemente hacer eficientes las tecnologías de información, conocimiento y las nuevas tecnologías que se utilizan en el ámbito de la administración pública, y que estas tecnologías no tengan impacto en la privacidad o en los derechos de las personas, que es un poco el lineamiento que hemos venido y que estamos ahorita en un proceso precisamente de consulta con instituciones académicas como el CIDE, algunas organizaciones dedicadas precisamente a derechos digitales, sobre todo porque tampoco es un protocolo, porque un protocolo es en realidad un asunto de buenas prácticas y lo que queremos es que haya buenas prácticas en la administración para utilizar estas tecnologías, que es innegable que cada vez más en ámbitos gubernamentales se utilizan, y me parece que sí, porque son un punto de encuentro, son un mecanismo de doble vía, son una respuesta hasta en tiempo real que se le puede dar a la ciudadanía, son un mecanismo de registro y de control precisamente del ciudadano sobre lo que hace su autoridad, y ahí necesitamos en ese asunto eficientar y que el límite sea el derecho de las personas, es decir, que no se puedan transgredir una serie de derechos en ese asunto. Aunque hasta hoy se ha hecho en el espacio público y en ese momento ya pierde la calidad privada. Ahí hay toda una discusión. En la protección de datos uno no pierde un asunto de privacidad en el espacio público. Es decir, aunque haya espacio público, evidentemente no se puede hacer identificada a una persona, porque eso es un mecanismo que puede transgredir privacidad, que es lo mismo que el asunto de los teléfonos Apple, cuando quieres introducir un código por la puerta de atrás para dar abrir información. Lo
mismo pasa en los espacios públicos, que si bien es cierto que baja el asunto de la protección, debe de haber medidas que mitiguen el impacto a la privacidad. Hay algunas organizaciones que nos han planteado que es como bien decía la maestra, un asunto de ponderación de derechos, un test de interés público, digámoslo así, pero creo que los derechos de la persona a resguardar su imagen, su privacidad, a que no haya mecanismos invasivos por parte de los gobiernos, porque finalmente eso se convierte en un mecanismo, digamos, de vigilancia. Uno puede y tiene que caminar libremente y protegido hasta por la calle, que ese es un tema fundamental. Entonces necesitamos precisamente hacer muy eficiente el uso de nuevas tecnologías en el espacio público. Una alta responsabilidad que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. El presidente comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero, muchas gracias por estar esta noche en Mesa un Cuadrada. gusto, un placer estar esta noche con ustedes y además con todo el público que nos hace el favor de vernos. Y estaremos al pendiente del debate del tema de redes sociales. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Pepe Ureña. Buenas noches. Y doctor Javier Oliva en Londres, muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, hasta pronto, Israel, gracias. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias, continúe con la programación de televisión educativa y del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Buenas noches.